Jaime Flores, portavoz del Partido Republicano, nos acompaña a esta hora, como siempre, para revisar buena parte de la actualidad informativa. Don Jaime, bienvenido, gracias por su tiempo. Siempre un placer, Jorge Luis. Gracias por la oportunidad de conversar contigo y con toda tu audiencia. ¿Cómo reacciona el Partido Republicano al aplazamiento esta semana de Todd Blanche, quien ha hecho un trabajo extraordinario en el tiempo que le ha correspondido, pero que paga la consecuencia, el descarrile de su propio Partido Republicano dentro del Senado estadounidense? Los obstáculos se van poniendo cada vez más visibles, don Jaime, ¿cómo lo ven? Con preocupación, pero con la esperanza de que pues no solamente los ciudadanos del país que van a votar el 3 de noviembre, sino además nuestros propios líderes y sobre todo nuestros oficiales electos que representan a sus distritos y a sus estados, tanto en la Cámara como en el Senado, entiendan las prioridades que hay que tener. Es decir, la necesidad de que el gobierno siga adelante, de que el presidente Trump cuente con el equipo que él requiere para sacar adelante las promesas que hizo en su campaña y que viene sacando adelante de alguna manera. Y sobre todo, que pueda contar con el respaldo de la Cámara y del Senado en el segundo segmento, en la segunda mitad de su mandato. Si nosotros mismos, pues, le reclamamos a los demócratas que van en desbandada, que ellos mismos no pueden ni siquiera pues manejar su propio partido, cómo podrían manejar el país, pues no podemos nosotros de alguna manera estar dando un ejemplo similar. Esta semana también ha sido un poco triste, no lo niego, tener que escuchar todo lo que ha estado ocurriendo en torno a la exposición del Senado. Trae recuerdos del COVID-19, esa manera de Dr. Fauci de enfrentar argumentos tan elocuentes a una avalancha de pruebas. Se le da la oportunidad de que por lo menos ofrezca una disculpa y lo único que hace es invocar a la quinta enmienda, algo que sabemos que es un consejo de abogados en medio de una contingencia de este tipo. Pero es triste porque todos tenemos en la mente a personas que perdieron la vida durante el COVID-19, que probablemente hubiesen podido tener otro desempeño, ser útiles a su familia, a sus amigos, a los Estados Unidos. Y es útil que el partido tenga un nivel coherente de llevar la justicia hasta la rendición de cuentas, porque muchos de los procedimientos fueron prácticamente equiparables a crímenes de guerra durante la pandemia, algo de lo que apenas podíamos hablar. Traer esto de nuevo causa un poco de dolor, pero pone la conversación en su punto, porque es que esa herida no ha cerrado en el corazón del pueblo de los Estados Unidos y de muchas partes del mundo. Estamos centrados en este sistema grande de justicia que es prácticamente inédito, que permite, aunque con demora, hacer este tipo de ajustes. El hecho de que el estado de la Florida esté listo para revisar toda la evidencia nos pone orgullosos, porque si hay un ápice para que la justicia pueda abrirse paso, debe llevar nuestro aplauso, debe llevar nuestro apoyo. Y una vez más, es el estado de la Florida el primero en decir, aquí estamos para revisar estos argumentos y para acompañar a nuestro pueblo que ha sufrido tanto en medio de esta situación. Sus comentarios, don Jaime. Porque además el estado de la Florida fue muy atacado y particularmente el gobernador Ron DeSantis porque asumió con mucha valentía pues la necesidad de impedir que todas estas cosas que ordenaba el doctor Fauci desde su altar prácticamente pues se pusieran en práctica, no solamente en los Estados Unidos. Recordemos que en la situación que vivíamos, pues el ejemplo de los Estados Unidos era seguido por el resto de países del mundo. Y al presidente lo acusaron de una cantidad de cosas y le cobraron después en la campaña electoral del año siguiente, pues que había dicho esto, que había dicho aquello, y todos seguíamos siendo guiados por lo que considerábamos que era el gran gurú del tema de la inmunología en el mundo, que era el doctor Fauci. No nos dábamos cuenta y él mismo se encargó a través de la publicación de su diario, en un acto de absoluta soberbia y vanidad, de mostrarle al mundo que a él le interesaba más la fama y el estar en los medios de comunicación y que lo estuvieran entrevistando y que estuviera saliendo en la televisión, que el mismo hecho
de que tuviera la razón con los argumentos que presentaba para justificar una serie de medidas draconianas que causaron muchísimo daño al mundo entero. Hoy nos damos cuenta de esa realidad. Nos atacaban recurrentemente cuando decíamos tenemos que tenerle cuidado a todo esto. Nos acusaban de negar la ciencia, de la misma manera que nos acusan todavía de negar los resultados de unas elecciones que seguimos considerando que hay mucho que averiguar sobre ellas. Y es la misma gente que nos acusaba de teorías conspirativas, la que pues nos acusaba de lo mismo cuando hablábamos de las elecciones. La verdad es que lo del doctor Fauci es absolutamente imperdonable desde cualquier punto de vista. Pero durante ese proceso tuvimos también la valentía, por un lado, del gobernador DeSantis en la Florida, que fue el único estado que con toda libertad pues decidió anteponer la necesidad de que las cosas siguieran funcionando, de que nuestra vida siguiera normal, antes de poner en práctica unas medidas que ahora nos damos cuenta que no tienen ningún sentido. En su diario, el mismo doctor Fauci dice que nunca tuvieron prueba alguna de que las mascarillas funcionaran, nunca tuvieron prueba alguna de que las vacunas iban a ser eficientes, nunca tuvieron ninguna prueba de que el distanciamiento social y los cierres de establecimientos públicos pudieran contribuir al manejo de la pandemia. Y estábamos todos pues a merced de lo que ellos llamaban la ciencia. Decían que la política no podía estar por encima de la ciencia y resulta que era la política de ellos la que había invadido completamente la ciencia. Negacionistas, nos decían. Bueno, pues Ujú. aquí están dos negacionistas hablando, Sí, señor. orgullosamente negacionistas. Incluso había disponibilidad de medicamentos alternativos y todo, baratos. No, no, fueron satanizados. En cuanto apareció la primera vacuna, sí, es el esplendor, es todo, cuando simplemente ni siquiera estaban probadas lo suficiente. Hay mucho que hablar acerca de las elecciones de medio término. Creer que todo está perdido o que todo está ganado es una gran locura. Hay un descenso muy grande en cuanto a las tropas demócratas. Según las últimas encuestas, las más serias, están hablando de que el nivel de descrédito sigue creciendo esencialmente porque la gente entiende que no hay un faro al cual seguir. Ya no se trata de liderazgo ni de nombres. ¿Cuál es el programa de gobierno que vienen a proponer? Es muy difícil capitalizar esta ventaja que regalan los números, don Jaime. Pues se está trabajando en eso y se está trabajando con cierto éxito en eso. Estamos trabajando de verdad en varios frentes de manos dadas con no solamente pues la Casa Blanca y el presidente Trump y los diferentes estados donde hay candidatos al Senado y obviamente todos los estados donde pues habrá reelección de los congresistas. Por todo el país estamos adelantando procesos judiciales para defender la integridad electoral, que es algo muy importante. Estamos mostrándole al país cómo unos políticos demócratas que no son capaces ni siquiera de manejar su propio partido, que lo han dejado invadir por las teorías y las políticas de izquierda que han fracasado en todo el mundo, pues cómo pueden aspirar a querer manejar el país. Le estamos mostrando a la gente que el hecho de que el presidente pierda esas mayorías que tiene un poco reducidas, y esa sería una muy buena oportunidad, dicho sea de paso, para ampliarlas y no tener dificultades como las que hemos tenido, perder eso no resolvería ninguno de los problemas, no abarataría las cosas en los supermercados, ni bajaría el precio de los combustibles, ni resolvería el problema de Irán, ni ninguna de estas cosas que el presidente ha venido haciendo con éxito y ha venido cumpliendo sus promesas con muy buenos resultados. Nada cambiará si el presidente, pues nada cambiará para bueno, si el presidente pierde esas mayorías, cambiará para muy malo. Porque esos demócratas que, como bien lo dices, no tienen ninguna propuesta para ninguna de las cosas, que no les gusta nada, pero no han propuesto absolutamente nada para hacer diferente lo que estamos haciendo que a ellos no les gusta. Por el contrario, están proponiendo ya algunos de ellos acabar con el Senado, acabar con la Corte Suprema de Justicia, acabar con las prisiones, permitir la entrada de todos los inmigrantes que quieran venir, pues darle una amnistía a todos los inmigrantes que ya están aquí, que no sabemos de dónde vienen ni qué antecedentes criminales tienen, ni ninguna de estas cosas que pondrían en práctica algunas medidas de tipo socialista, como el control de los alquileres de vivienda, como los supermercados con precios controlados, que no son otra cosa que las libretas de racionamiento que conocemos en Cuba, en fin, todo eso. Y eso es lo que viene
atrayendo a los votantes demócratas. De manera que los conservadores, los republicanos, tenemos que despertarnos, pellizcarnos y darnos cuenta de que el sueño americano se puede acabar si es que no logramos controlar todo esto, y estas elecciones del mes de noviembre son cruciales para ese propósito. El Senado está en candela como parte de las discusiones. El propio presidente ya no se esconde cuando le preguntan si hay que sustituir al líder de esta mayoría, si John Thune no es la persona para estar ahí, para aupar la voluntad en el Senado. John Thune dice, y cito, no hay votos para hacerlo, estamos hablando de activar Safe America. Hay mucha gente que está en una posición difícil, y eso incluye a senadores republicanos. Asegura que 15 senadores republicanos se niegan rotundamente a eliminar el filibusterismo para que el Senado pueda aprobar la ley Safe America. ¿Qué se va a hacer entonces, don Jaime? A ver, nosotros creemos que pues la opción de la opción nuclear, como llaman eso de eliminar el filibusterismo, tiene un riesgo que significa que pues si lo aprobamos nosotros durante una administración republicana, pues eventualmente los demócratas lo van a usar cuando estén ellos, cuando regresen ellos al poder. Eso está por verse, y además pues eso es apenas una de las opciones que ellos tendrían. En este momento lo que tenemos que tener en cuenta es que si no limpiamos los procesos electorales en los Estados Unidos, si seguimos sin una ley Save America que nos proteja, que no llenemos las urnas con votos de inmigrantes indocumentados, con votos de personas que no son ciudadanas, con votos de personas cuyas boletas llegan después, en fin, todo este tipo de cosas que los demócratas no quieren que aprobemos, a pesar de que la gran mayoría de los estadounidenses quieren, medidas tan elementales como la identificación a la hora de votar, simplemente no vamos a volver a tener elecciones libres en los Estados Unidos, y ya entonces, si tenemos o no tenemos filibusterismo, no va a hacer ninguna diferencia, porque de todas maneras los demócratas van a tener la mayoría, lograda irregularmente, pero mayoría al fin. Entonces, o nos ponemos las pilas ahora y resolvemos este problema y limpiamos nuestros procesos electorales y los hacemos justos, transparentes y que reflejen la voluntad de los votantes, o entonces tener o no tener filibusterismo no nos va a servir para nada. ¿Es ahora o nunca? Es ahora o nunca, exactamente.